El 11 de mayo de 1979, en una suite del Beverly Wilshire Hotel de Los Ángeles, murió de un ataque al corazón una mujer de 66 años, que había sido, en el apogeo de su vida, la mujer más rica del mundo. Se llamaba Barbara Woolworth Houghton. Había heredado a los 21 años una fortuna equivalente en valores actuales a 900 millones de dólares. Se había casado 7 veces, con 2 príncipes, un conde, un barón, un playboy internacional, un actor de Hollywood y un artista. Había tenido palacios en Tánger, Cuernavaca, París, Londres y varias ciudades más. Había dado fiestas que la prensa describía como salidas directamente del libro de Las Mil y una noches. Había donado dinero con una generosidad tan impulsiva que ni siquiera sus asesores financieros podían calcular exactamente cuánto había regalado a lo largo de su vida. Y cuando murió, en esa suite del Beverly Wilshire, rodeada de media docena de enfermeras y médicos que hacían poco más que mantenerla en un estado de sedación constante, tenía menos de $3.500 en el banco. Solo 10 personas asistieron a su funeral. Esta es la historia de Barbara Houghton. No es la historia que los tabloides contaron durante 50 años, que era la historia del escándalo y del exceso, y de la mujer que se casaba con hombres que la robaban. Es la historia de una niña que encontró a su madre muerta cuando tenía 4 años, y que pasó el resto de su vida intentando comprar lo único que el dinero no puede comprar: la certeza de ser amada por lo que eres y no por lo que tienes. Para entender a Barbara Houghton, hay que entender primero a Frank Winfield Woolworth, su abuelo, el hombre que construyó la fortuna que ella destruyó. Woolworth nació en 1852 en el norte del estado de Nueva York, en el seno de una familia de granjeros que no tenía nada extraordinario excepto la ambición de su hijo mayor. A los 22 años, Woolworth tuvo una idea que cambiaría para siempre la manera en que los americanos compraban sus cosas cotidianas: una tienda donde todo costara 5 o 10 centavos. No hacía falta preguntar el precio, no hacía falta negociar. Los artículos estaban expuestos y tenían una etiqueta que decía exactamente lo que costaban. Era la democratización del comercio para las clases trabajadoras en la era de la industrialización. El primer establecimiento que Woolworth abrió en Utica, Nueva York, en 1879, fracasó. El segundo, en Lancaster, Pensilvania, fue un éxito inmediato. Para 1917, el año en que murió, tenía abiertos más de 1.000 establecimientos en Estados Unidos y en el extranjero, y había construido en Manhattan el rascacielos más alto del mundo hasta ese momento: el Woolworth Building, de 57 pisos, al que la gente llamaba la Catedral del Comercio. Era millonario en la escala de los cientos de millones, en una época en que la mayoría de los americanos ganaba menos de $2.000 al año. Tenía 3 hijas: Helena, Edna y Jessie. Edna, la del medio, nació en 1883 y se casó con Franklin Lowes Houghton, un corredor de bolsa y cofundador de la firma de inversión E.F. Houghton. Era un matrimonio que Frank Woolworth intentó impedir porque desconfiaba de Franklin, un hombre al que describían los cronistas de la época como brillante en los negocios y desastroso en la vida personal. Mujeriego, ausente, más interesado en sus conquistas amorosas que en su familia. Woolworth tenía razón. El matrimonio de Edna y Franklin fue, según todos los relatos disponibles, profundamente infeliz desde el principio. Barbara Woolworth Houghton nació el 14 de noviembre de 1912 en Nueva York. Era hija única. Su padre estaba raramente en casa. Su madre Edna, que padecía depresión y llevaba años soportando las infidelidades de Franklin, se fue deteriorando lentamente hasta que el 2 de mayo de 1917, en el 5º piso del Hotel Plaza donde la familia estaba instalada, murió en circunstancias que se registraron oficialmente como suicidio. Bárbara tenía 4 años, y fue ella quien encontró el cuerpo. Ese momento, esa imagen de una niña de 4 años en la puerta de una habitación de hotel, encontrando a su madre muerta, es la imagen que define toda la historia de Barbara Houghton. Porque lo que ocurrió después fue que nadie supo exactamente qué hacer con esa niña. Su padre,
que nunca fue un padre en ningún sentido real de la palabra, la entregó a la custodia de sus abuelos Woolworth. Cuando los abuelos murieron, la entregaron a varios tíos y tías que se la iban pasando de uno a otro. La niña más rica de América crecía sin hogar fijo, sin padre presente, sin madre, en hoteles de lujo y residencias ajenas donde siempre había servicio, y nunca había nadie que la amara de verdad. En ese período, el mayordomo que la cuidaba le dijo algo que Bárbara repetiría décadas después en las raras entrevistas que concedió. Un día puedes ser la niña más rica del mundo, y todo lo que eso significa es que alguien querrá casarse contigo por tu dinero. El mayordomo tenía 10 años de anticipación y una precisión profética que ninguno de los que la rodeaban en ese momento podría haber igualado. Bárbara estudió en los mejores internados de la costa este americana: Miss Sheen's School for Girls, Santa Barbara School for Girls y finalmente Miss Porter's School en Farmington, Connecticut, la institución más exclusiva del país para jóvenes de familias aristócratas. Se graduó en 1929. Era una joven atractiva, de rasgos finos, con una educación impecable en idiomas y arte y protocolo social. Hablaba francés, conocía la música y la literatura. Tenía la formación perfecta para el papel que el mundo esperaba que desempeñara: gran dama de la alta sociedad americana. El mundo que Bárbara habitó entre 1930 y 1979 era un mundo en que la riqueza extrema de una mujer joven producía un tipo específico de depredación que el siglo XX no había inventado, pero que había perfeccionado. Los aristócratas europeos, arruinados por las guerras y las revoluciones del siglo, eran una categoría social numerosa y desesperada. Hombres con títulos que no podían comer y con castillos que no podían calentar, que miraban a las herederas americanas como una solución natural a sus problemas. Los Emedivani, que se autodenominaban príncipes georgianos, aunque la Georgia soviética había liquidado hacía años cualquier validez a ese título, eran el ejemplo más conocido de ese tipo, pero no eran el único. Europa entera estaba llena de familias nobles, con archivos genealógicos brillantes y cuentas bancarias vacías. Lo que hacía vulnerable a Bárbara no era solo el dinero. Era la combinación del dinero con el hambre de amor de una huérfana que nunca había aprendido a evaluar las intenciones de los que se acercaban. Doris Duke, su contemporánea y rival, tenía la misma fortuna y no se casó 7 veces. Doris era más dura, más desconfiada, más capaz de aplicar el consejo que su padre le dio en su lecho de muerte: no confíes en nadie. Bárbara nunca recibió ese consejo. O si lo recibió, en alguna versión, no lo pudo aplicar porque necesitaba demasiado creer en la persona que tenía delante para poder también dudar de ella. La rivalidad entre Bárbara y Doris Duke tiene la estructura de una historia bíblica de 2 hermanas, que no son hermanas, pero que comparten un destino. Nacidas con una semana de diferencia en 1912, en familias ricas de Nueva York, debutaron en sociedad el mismo año en el mismo tipo de fiestas escandalosas. La prensa las bautizó las gemelas de oro y las siguió durante décadas como si fueran un fenómeno único que requería ser observado en pareja. Vivían en mundos paralelos. Bárbara compraba palacios en Tánger. Doris construía una mansión hawaiana de estilo islámico que llamó Shangri-La. Bárbara coleccionaba maridos europeos con títulos. Doris coleccionaba amantes con talento artístico. Las dos eran generosas con el dinero y solas en las formas que importan. El episodio de Rubirosa, que consumió el 5º matrimonio de Bárbara en 53 días de 1953 a 1954, es quizás el mejor resumen de la dinámica entre las dos. Doris se había casado con Rubirosa en 1947. El matrimonio había durado menos de un año. Doris se intentó suicidar durante ese matrimonio. Rubirosa se fue con alimonia, coches de carreras, un avión reconvertido y $25.000 anuales de por vida. Y 6 años después, Bárbara se casó con él. La prensa interpretó eso como una maniobra competitiva de Bárbara para llevarse lo que Doris había tenido. La realidad
como sugieren los biógrafos que estudiaron el período más a fondo, era probablemente más simple y más triste. Bárbara eligió a Rubirosa porque era exactamente el tipo de hombre que ella siempre elegía, alguien que llegaba con promesas y se iba con cheques, y la coincidencia con Doris era casi incidental. En 1930, para su fiesta de debut social en Nueva York, su padre organizó un baile en el Hotel Ritz-Carlton. El costo total fue de $60.000, en plena Gran Depresión, cuando millones de americanos hacían colas en los comedores de beneficencia. Los periódicos sacaron las cuentas y las publicaron con la indignación que esos números merecían. El baile incluía 4 orquestas, 200 camareros, 2.000 botellas de champán, 1.000 cenas de 7 platos y 1.000 desayunos. Maurice Chevalier, vestido de Papá Noel, saludaba a los invitados a su llegada. Cada uno de los presentes recibía un estuche de joyería del tamaño de un bolsillo con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros sin montar. La prensa nacional la llamó la niña más irresponsable de América. La mandaron a Europa a que se calmara el escándalo. Tenía 18 años. Heredaría oficialmente su fortuna al cumplir 21. Y en el mientras tanto, el mundo de los cazafortuna europeos ya sabía perfectamente quién era y lo que valía. El 22 de junio de 1933, en París, Bárbara se casó con el príncipe Alexis Medivani. Tenía 20 años. Era la primera vez que se casaba. Medivani pertenecía a una familia georgiana que había huido a París cuando los soviéticos invadieron Georgia en 1921 y que desde entonces vivía del mito de su nobleza perdida y del dinero de las mujeres que convencían de que merecía la pena pagar por ese mito. Los hermanos Medivani eran conocidos en los círculos de la alta sociedad europea como los príncipes de la boda porque ninguno tenía dinero propio, pero todos sabían exactamente cómo conseguir que se lo dieran. Alexis llegó al matrimonio con Bárbara habiendo estado comprometido con Louis Van Allen, de la familia Astor, a quien abandonó cuando Bárbara apareció con sus $40 millones recién heredados. La primera noche de bodas, Alexis miró a su esposa y le dijo que estaba demasiado gorda. Bárbara pesaba entonces 67 kilos con 1,63 m de estatura. Era lo que hoy se llamaría un peso completamente normal. Pero las palabras de Alexis aterrizaron en una mujer que ya era frágil, que ya había crecido sin que nadie le dijera que era suficiente, que ya tenía todos los ingredientes para que un insulto de esa naturaleza se instalara de manera permanente. Bárbara inició de inmediato una dieta de choque. Solo café negro, durante semanas enteras. Perdió 20 kilos en pocos meses y estableció un patrón de ayuno y atracón que la acompañaría durante el resto de su vida y que los médicos que la trataron décadas después diagnosticarían formalmente como anorexia nerviosa. El matrimonio con Medivani fue exactamente lo que el mayordomo había predicho. Alexis disfrutaba de los cheques de Bárbara, la golpeaba cuando ella se quejaba, la insultaba en público con la facilidad de quien sabe que la víctima está demasiado avergonzada para reaccionar. Y cuando Bárbara se hartó, en 1935, el divorcio le costó $2 millones. Alexis murió ese mismo año en un accidente de automóvil en España, conduciendo uno de los muchos deportivos que Bárbara le había comprado. Tenía 32 años. 2 meses después del divorcio de Alexis, Bárbara se casó con el conde Kurt von Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, un aristócrata danés de 40 años. Si Alexis había sido un ladrón con buenos modales, Reventlow era algo más peligroso. Un hombre que quería no solo su dinero, sino el control total de su vida. Convenció a Bárbara de que le diera la ciudadanía americana a cambio de la danesa, alegando ventajas fiscales. Era 1937. Perder la ciudadanía americana, en un momento en que Europa se acercaba a la guerra, era una decisión de consecuencias potencialmente gravísimas. Bárbara lo hizo. La prensa americana la llamó despreciable. El New York Times publicó un editorial que la describía como la vergüenza de su país. Los empleados de las tiendas Woolworth en Nueva York organizaron una huelga de protesta. 36 establecimientos cerraron temporalmente. Desde el barco donde navegaba hacia Europa,
Alguien le envió un telegrama en nombre de los trabajadores. Le rogamos que ordene a la dirección conceder un salario digno a los miles que existen con sueldos de miseria. Bárbara no respondió. Con Reventlow llegó también el abuso físico en su forma más directa. Los historiadores que han documentado este matrimonio hablan de palizas que la mandaron al hospital, de humillaciones que la llevaron a un sanatorio psiquiátrico, y de la ambición explícita de Reventlow de conseguir que la declararan mentalmente incapacitada para administrar su propia fortuna y así tomar él el control. El único resultado positivo de esa unión fue el nacimiento de Lance Reventlow, el 24 de febrero de 1936. Lance era el único hijo de Bárbara, y fue, según todos los que conocieron a los dos, la única relación en la que Bárbara dio y recibió amor sin la contaminación del dinero. El divorcio de Reventlow, finalmente obtenido en 1941, después de años de batalla legal, le devolvió la custodia de Lance. Bárbara recuperó también la ciudadanía americana en 1943, cuando la guerra hacía imposible sostener ningún simulacro de neutralidad. Y fue en ese contexto, en California, trabajando como vendedora de bonos de guerra y reconstruyendo pacientemente una imagen pública que sus matrimonios anteriores habían destrozado, donde conoció a Cary Grant. Cary Grant, que en 1942 era quizás la mayor estrella masculina de Hollywood, era exactamente lo opuesto de todo lo que Bárbara había encontrado hasta entonces en un hombre. No necesitaba su dinero, no tenía título que proteger ni imagen aristocrática que financiar. Era un hombre que había llegado desde la pobreza de Bristol, Inglaterra, hasta la cima del cine americano por su propio talento y su propio trabajo, y que no tenía ninguna razón para acercarse a Bárbara Hutton, excepto por ella misma. La prensa los llamó Cash and Carry, un juego de palabras con Cary Grant y el término inglés que significa llevar al contado. Era el tipo de ingenio que los tabloides producían sin pensar demasiado en las personas que estaban detrás. La realidad, documentada por todos los que los conocieron, era más sencilla y más extraordinaria. Cary Grant quería genuinamente a Bárbara Hutton. Se casaron el 8 de julio de 1942. El contrato de matrimonio no existía. Grant no pidió nada, no firmó nada, no negoció nada. Cuando Bárbara insistió en darle dinero después del divorcio, en 1945, él lo rechazó. Era el único hombre en la vida de Bárbara que no tomó nada de lo que ella ofrecía, excepto su compañía. Grant construyó también una relación con Lance, el hijo de Bárbara, que el niño necesitaba desesperadamente. Un padre que jugaba con él, que lo llevaba al partido de béisbol, que se interesaba por lo que le pasaba en la escuela. Cary Grant fue para Lance Reventlow la figura paterna que su propio padre nunca había sido. ¿Por qué no funcionó? Porque Bárbara no podía estar quieta. Porque la vida que Grant ofrecía, una vida normal y ordenada en California, sin las fiestas interminables y los palacios marroquíes y los príncipes europeos, era una vida que Bárbara no sabía habitar, porque el tipo de amor que Grant le daba era un amor que requería que ella se pusiera en pie e hiciera el trabajo que requiere cualquier relación adulta real, y Bárbara había crecido sin que nadie le enseñara a hacer ese trabajo, porque las drogas y el alcohol, que habían empezado como compañeros sociales y se habían convertido en muletas indispensables, creaban entre los dos una distancia que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Se divorciaron en 1945. Fue el divorcio más amistoso que Bárbara tuvo en su vida, y fue el que más le costó en términos de lo que perdió. Los 4 matrimonios siguientes pueden describirse con una eficiencia brutal, más de lo mismo, en versiones progresivamente más caras y más cortas. El príncipe Igor Trubetskoy, un aristócrata ruso exiliado en París, fue el 4º marido entre 1947 y 1951. El matrimonio terminó cuando fue él quien pidió el divorcio, lo que mandó a Bárbara a un estado de depresión tan profundo que intentó suicidarse por primera vez. Porfirio Rubirosa fue el 5º marido y el más escandalosamente inadecuado de todos. Rubirosa era dominicano, diplomático del régimen del dictador Rafael Trujillo y el playboy más famoso de la Europa de posguerra.
Su reputación era tan explícita que los camareros parisinos que llevaban los molinillos de pimienta a la mesa los llamaban rubirosas, en referencia a una atribución física que la prensa de la época insinuaba y que los cronistas posteriores describieron sin eufemismos. Era también el exmarido de Doris Duke, la heredera del tabaco y rival de toda la vida de Bárbara. La prensa había bautizado a Doris y Bárbara las gemelas de oro desde que ambas, nacidas con una semana de diferencia en 1912, se habían convertido en las dos jóvenes más ricas de América. La rivalidad entre las dos era real, documentada en decenas de anécdotas que mostraban a las dos mujeres compitiendo por hombres, casas, joyas y notoriedad. Cuando Bárbara se casó con Rubirosa, el 30 de diciembre de 1953, la prensa publicó que Doris Duke leyó la noticia en un periódico suizo y se fue a la cama con jaqueca. El matrimonio duró 53 días. La prensa de la época registró el momento del divorcio con una crueldad que revela algo sobre cómo el mundo miraba a Bárbara. Para su quinta boda, escribió la periodista Phyllis Battelle en el Milwaukee Sentinel, la novia vistió de negro y llevó un scotch con soda. El divorcio le costó a Bárbara, según las distintas fuentes que coinciden en el rango aproximado, entre 2,5 millones y 3,5 millones de dólares, además de poloponis, joyas y un bombardero B-25 reconvertido. Era exactamente el mismo tipo de avión que Doris Duke había dado a Rubirosa en su propio divorcio. Ninguna de las dos encontró en él nada que se pareciera a la felicidad. Rubirosa siguió siendo Rubirosa. Los últimos años de Bárbara en Tánger, entre mediados de los años 50 y 1975, cuando finalmente vendió el palacio Sidi Hosni, son años sobre los que los cronistas escriben con una mezcla de fascinación y pena que resulta difícil de articular de otra manera. Era como si Bárbara hubiera encontrado en esa ciudad norteafricana el único lugar del mundo donde las reglas que la habían destruido en el resto del mundo no se aplicaban con la misma intensidad. Tánger era en esos años una ciudad internacional, extraterritorial en cierto sentido, llena de expatriados, artistas, diplomáticos, traficantes y aristócratas sin reino. Era el tipo de lugar donde nadie preguntaba demasiado de dónde venías, ni exactamente qué hacías, y donde la riqueza de Bárbara no parecía tan obscena comparada con el tipo de oscuridad que la rodeaba. Las fiestas en Sidi Hosni eran legendarias. Truman Capote las describió. Los Stones en sus años de mayor esplendor pasaron por allí. Cecil Beaton la fotografió. Bárbara recibía en sus salones con joyas que valían más que la economía entera de algunos de los países cuyos representantes asistían a sus cenas. Y al mismo tiempo fundaba comedores de beneficencia para los rifinos hambrientos que llegaban de las montañas. Era una contradicción que la definía, capaz de una generosidad genuina y de un derroche insensato en la misma tarde, sin poder ver la diferencia entre las dos. El diamante de 48 quilates que compró en 1965, uno de los más grandes del mundo, fue quizás la compra más comentada de sus últimos años activos. Lo pagó $400,000 en un momento en que su fortuna estaba ya claramente menguando. Sus asesores financieros calcularon el costo. Sus amigos le aconsejaron que no lo comprara. Bárbara lo compró de todas formas, no porque necesitara el diamante, sino porque el proceso de comprar, el momento en que alguien le traía algo extraordinario y ella decía sí, era el único momento en que el mundo respondía a su voluntad con una certeza inequívoca. Todo lo demás en su vida era incierto. Si los hombres la amaban, si los amigos la querían, si su hijo estaría bien. El diamante era cierto, el diamante era suyo. El barón Gottfried von Cramm fue el sexto marido, entre 1955 y 1959. Era un tenista alemán de élite, uno de los mejores jugadores del mundo en los años 30, que había perdido 3 finales de Wimbledon consecutivas y que durante el régimen nazi había tenido la valentía de negarse a representar al Tercer Reich en los torneos internacionales, lo que le había costado la cárcel. Tenía en su historial personal algunos elementos que hacían el matrimonio interesante para la prensa. Sus convicciones antinazis, su relación con sus propias dudas sobre su orientación sexual,
que Bárbara descubrió durante el matrimonio. El divorcio fue en 1959. Von Kram murió en un accidente de tráfico en Egipto en 1976. Pierre Raymond Doan, un artista francés, fue el séptimo y último marido, entre 1964 y la separación permanente en 1966. Sus asesores financieros habían llegado a la conclusión de que otra vez una Barbara Houghton en el mercado matrimonial era otra vez una Barbara Houghton en proceso de ser desvalijada, y organizaron el divorcio final sin que Bárbara pudiera impedirlo. No hubo octavo matrimonio. Ya no quedaba suficiente dinero para financiarlo. En el intervalo entre los matrimonios, Bárbara vivía de una manera que la prensa describía como exceso y que probablemente era algo más complicado. El palacio Sidi Hosni, en Tánger, Marruecos, que compró en 1948 y donde veraneó durante casi 30 años, era un edificio del siglo XVI que Bárbara transformó en una de las residencias más espectaculares del norte de África. Las fiestas que daba allí mezclaban a aristócratas europeos con diplomáticos americanos, artistas, escritores y nómadas beduinos que a veces llegaban con sus propios camellos. La tapicería de joyas que colgaba en el salón principal había costado $1 millón. Daba dinero a los vecinos pobres del barrio con la misma impulsividad con que se lo daba a sus amigos ricos. En 1945, organizó y financió una cocina de beneficencia para alimentar a los rifinos que llegaban a Tánger huyendo de una hambruna en su región. Era una filantropía caótica, la de alguien que no ha aprendido a discriminar entre los que lo necesitan de verdad y los que lo piden porque saben que pueden conseguirlo. En México, construyó desde cero un palacio de estilo japonés en Cuernavaca, en un terreno de 12 hectáreas, porque le gustó el paisaje. Compró un diamante de 48 quilates en forma de pera, uno de los más grandes del mundo, por $400.000, en 1965, cuando ya su fortuna estaba claramente en declive. Era incapaz de parar. Gastar era lo único que sabía hacer con el dinero que le habían dado, sin enseñarle a gestionarlo. Y mientras Bárbara Houghton gastaba y se casaba, y se divorciaba, y lloraba y volvía a empezar, Lance Reventlow crecía y se convertía en un adulto notable. Era inteligente, con talento para la mecánica, con la pasión por los automóviles de carreras que heredó de algún lugar de su carácter que no podía atribuirse a ninguno de sus padres. En los años 60, construyó su propio equipo de automovilismo y diseñó el Scarab, un coche de carreras americano que compitió con los mejores coches europeos en una época en que los americanos raramente podían hacer eso. Era, según los que lo conocieron, un hombre cálido y generoso, que mantenía una relación estrecha y afectuosa con su madre, a pesar de haber crecido fundamentalmente en internados y con tutores privados. Era también muy cercano a Cary Grant, que había sido su figura paterna durante los 3 años del matrimonio con Bárbara y que nunca lo había dejado del todo de lado, incluso después del divorcio. El 24 de julio de 1972, Lance Reventlow murió en un accidente de aviación. Tenía 36 años. Estaba volando en Colorado cuando el avión se estrelló. Era el único ser humano en el mundo del que Bárbara podía decir con certeza que la había amado por lo que era y no por lo que tenía. Era el único amor de su vida que había sido inequívoco, bidireccional, sin precio. Y desapareció en un accidente en el cielo de Colorado cuando ella tenía 59 años y todavía tenía tiempo para vivir 7 más. Los biógrafos que conocieron a Bárbara en sus últimos años coinciden en que la muerte de Lance fue el punto después del cual Bárbara simplemente decidió que ya no había razón para seguir intentándolo. No de una manera dramática y declarada, sino de la manera más silenciosa, dejando de comer de manera consecuente, dejando que los médicos aumentaran las dosis de los medicamentos que la mantenían en una niebla permanente, dejando que los sycophants, que siempre la habían rodeado, le dieran lo que pedía sin preguntarle si lo que pedía era lo que necesitaba. El actor Cliff Robertson, primo político de Bárbara que la visitaba regularmente con su esposa Dina Merrill, describió esas visitas con una tristeza que trascendía la anécdota. Cada vez que llegaban, encontraban a Bárbara en la cama, rodeada de vasos de Coca-Cola, medio vacíos, y de libros que ya no leía.
Estaba alerta, dijo Robertson, pero era visible su fragilidad. Tenía una dulzura perdida, una sensibilidad. También tenía una mente fuerte y decidida. Estaba rodeada de aduladores, de personas a su servicio. Bárbara era un capullo. Se negaba a salir de la cama. Cary Grant intentó sacarla de ese estado en los últimos años. Seguía siendo su amigo. Seguía siendo la persona que, de todos los que habían estado en su vida, más se había preocupado de verdad por ella. Pero había un límite a lo que podía hacer desde fuera de esa suite de hotel donde Bárbara había decidido esperar la muerte. Y la muerte llegó el 11 de mayo de 1979. Había vendido los palacios, había vendido las joyas, había vendido la tiara de esmeraldas que había pertenecido a la familia Romanov. Había vendido las perlas que habían sido de María Antonieta. Había vendido el diamante de 48 quilates. Había vendido todo lo que era vendible, y los $3.500 que quedaban se repartieron entre acreedores y exmaridos, y parientes que habían aparecido a tiempo para reclamar lo que hubiera. 10 personas asistieron a su funeral. La enterraron en el mausoleo familiar de los Woolworth, en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York, junto a los restos del abuelo que había construido todo lo que ella había destruido. No pudo cumplirse su último deseo, que era ser enterrada en Tánger, en la ciudad marroquí, que era el único lugar del mundo donde había sido relativamente feliz durante años. No quedaba dinero para pagarlo. La historia de Barbara Hutton es usualmente contada como una historia sobre el dinero, cómo se gana, cómo se gasta, cómo se pierde. Los artículos que circulan sobre ella en Internet llevan títulos sobre los $900 millones y las 7 bodas y los $3.000 al final. Son titulares que funcionan porque la aritmética del exceso y la ruina tiene algo hipnótico, algo que satisface la necesidad humana de que las historias de demasiada fortuna terminen con un castigo proporcional. Pero la historia de Barbara Hutton no es en realidad una historia sobre el dinero. Es una historia sobre una niña de 4 años que encontró a su madre muerta en una habitación de hotel y que pasó los siguientes 62 años de su vida buscando a alguien que se quedara. Cualquier persona que se quedara, que la mirara y viera algo más que el apellido Woolworth y los millones que ese apellido garantizaba. Que dijera que no cuando ella ofrecía dinero, porque no necesitaba el dinero. Que la acompañara, no porque le pagaran, sino porque querían estar ahí. Solo encontró eso en 2 personas. En Cary Grant, que la amó de verdad, pero al que ella no supo retener, porque no había aprendido a vivir con alguien que no necesitaba nada de lo que ella podía dar. Y en Lance, su hijo, que la amó de la manera incondicional en que los hijos buenos aman a sus madres difíciles, y que murió 36 años, demasiado pronto, en un accidente que no tenía ninguna razón de haber ocurrido. El resto fue el precio que pagó por ese vacío. 7 matrimonios, cada uno de ellos con alguien que llegó por el dinero y se fue con el dinero, y la dejó más sola que antes. Una colección de joyas que vendió pieza a pieza cuando ya no quedaba otra cosa que vender. Un cuerpo que destruyó con décadas de anorexia y medicamentos y alcohol y Coca-Cola en cantidades industriales, como si necesitara demostrar que ni siquiera el cascarón físico merecía ser preservado. Y una suite de hotel en Beverly Hills, donde murió rodeada de enfermeras pagadas, mientras el mundo seguía girando fuera de las ventanas cerradas. El mayordomo, que le habló cuando tenía 9 años, tenía razón. Alguien siempre quiso casarse con ella por su dinero. Lo que no dijo, porque quizás no podía saberlo todavía, es que la niña que encontró a su madre muerta en aquella habitación del Plaza nunca habría sabido distinguir entre el amor que venía por el dinero y el amor que venía por ella misma. Porque nadie le enseñó a hacer esa distinción. Porque la persona que tendría que haberle enseñado estaba muerta en esa habitación antes de que Bárbara tuviera palabras para preguntar por qué. La relación de Bárbara con Frank Woolworth, el abuelo que nunca conoció, es una de las ironías más crueles de toda la historia. Woolworth murió en 1919, cuando Bárbara tenía 6 años. Nunca hablaron, pero la sombra de lo que él había construido cubrió toda su vida. El apellido en los letreros de las tiendas, las colas de trabajadores mal pagados
que enviaban cartas de protesta cuando ella gastaba en fiestas lo que ellos ganaban en un año. Los periodistas que calculaban en centavos de Woolworth lo que había costado cada una de sus joyas o de sus bodas. Era la heredera de un hombre que había democratizado el comercio americano, que había construido su fortuna vendiendo a precio de centavos cosas que antes solo podían comprarse si uno tenía más dinero. Y ella gastaba esa fortuna en cosas que solo podía comprarse si uno tenía más dinero que todo el mundo a su alrededor. Los trabajadores de Woolworth, que en 1937 organizaron huelgas de protesta cuando Bárbara renunció a la ciudadanía americana, no estaban completamente equivocados en su ira. Pero tampoco tenían toda la historia. Bárbara no era el monstruo de insensibilidad que la prensa construyó durante años. Era alguien que había heredado una responsabilidad que nadie le había enseñado a gestionar y que había hecho con ella lo que hacen las personas a quienes dan demasiado pronto: gastarla, no por malicia, por la ausencia de todas las herramientas que se necesitan para hacer otra cosa. El Woolworth Building en Manhattan, que su abuelo había construido y que durante años fue el edificio más alto del mundo, sigue en pie. Las tiendas Woolworth desaparecieron de las calles americanas en 1997, después de décadas de declive, ante la competencia de los grandes supermercados. El mausoleo de los Woolworth en el cementerio Woodlawn del Bronx alberga los restos del fundador y los de su nieta, separados por 60 años de historia y por una fortuna que pasó de las manos de uno a las del mundo sin beneficiar permanentemente a nadie. Existe una película de televisión de 1987, protagonizada por Farrah Fawcett, que cuenta la vida de Barbara Houghton. Se llama Poor Little Rich Girl, The Barbara Houghton Story. Fawcett la interpretó con una precisión que los que habían conocido a Bárbara encontraron sorprendente. La fragilidad, la generosidad impulsiva, la incapacidad de decir no a nada que prometiera amor, aunque fuera por una hora. La película ganó respeto de crítica y de público. Era la versión más conocida de la historia de Bárbara. Pero incluso esa película, que intentaba ser justa, terminaba convirtiendo a Bárbara en lo que la prensa siempre había hecho de ella: un espectáculo. La pobre niña rica, el objeto de fascinación y de pena del público que la miraba desde fuera. Barbara Houghton nunca fue solo ese espectáculo. Fue también una mujer que habló 5 idiomas, que amó la arqueología y la música persa, que escribió poesía que sus amigos describían como sorprendentemente buena, que mantuvo durante décadas el Palacio de Sidi, Osni, como un espacio donde la cultura del norte de África y la de Europa occidental se encontraban en condiciones de igualdad que el colonialismo raramente permitía. Fue una mujer que cuando tenía dinero lo usaba para construir cocinas de beneficencia y para financiar escuelas en Tánger y para regalar a los niños del barrio cosas que ellos nunca habrían podido comprarse. Era impulsiva en todo, incluyendo en la bondad. Frank Woolworth, que había vivido toda su vida mirando hacia arriba económicamente, que había construido desde cero el primero de sus establecimientos en Útica, con una inversión mínima y la convicción de que la gente con poco dinero merecía tiendas donde compraran, no dejó ninguna instrucción sobre cómo debía gestionarse la herencia que sus descendientes recibirían. No había condiciones, no había restricciones de tiempo, no había ningún tipo de fideicomiso que protegiera el patrimonio de la imprudencia de quien lo recibiera. La fortuna estaba disponible. Y cuando Bárbara cumplió 21 años en 1933, en el peor momento económico de la historia moderna americana, los 42 millones de dólares que su padre había gestionado y multiplicado desde la muerte de su madre se convirtieron en suyos sin ninguna mediación que la protegiera de sí misma. Los expertos en gestión de herencias que han estudiado el caso de Barbara Houghton como ejemplo de lo que no debe hacerse, señalan que una serie de medidas relativamente sencillas habrían cambiado el resultado. Un fideicomiso con desembolsos graduales habría evitado que Bárbara tuviera acceso al capital total de golpe. Una cláusula de protección prematrimonial habría limitado lo que cada marido podía llevarse en el divorcio. Condiciones sobre la gestión del patrimonio, supervisión independiente, asesoramiento financiero sin conflicto de interés,
Cualquiera de esas herramientas habría sido suficiente para evitar que una mujer con una herencia de 900 millones terminara con $3.500 en el banco. Pero ninguna de esas herramientas fue instalada, porque el siglo XX americano no pensaba en esos términos cuando el heredero era una mujer joven que seguramente se casaría con alguien que se ocuparía de gestionar el dinero. El único de los 7 maridos que no se llevó nada fue Cary Grant. Es el dato que cualquier artículo sobre Barbara Hutton menciona, y es el dato que más luz arroja sobre la naturaleza de todos los demás matrimonios, precisamente por contraste. Grant era un hombre que ganaba su propio dinero, que tenía su propia carrera, que no necesitaba nada de lo que Bárbara podía darle, excepto su compañía. Y eso hizo que la relación con él fuera la única donde Bárbara podía estar relativamente segura de que lo que recibía era real y no comprado. Pero también hizo que esa relación fuera la más difícil de mantener para una mujer cuyo único idioma de amor conocido era el dinero. Si no podía darlo, si él no lo quería, ¿cómo le demostraba que lo amaba? ¿Cómo llenaba el espacio entre los dos cuando el dinero ya no servía de mediador? Grant intentó enseñarle. Intentó construir una vida ordinaria con ella. Desayunos sin protocolo, tardes sin invitados, noches sin fiestas de 50 personas. Pero Bárbara no sabía habitar esa vida. La quietud la asustaba. El silencio la llenaba de la misma angustia que la habitación del plaza donde había encontrado a su madre. Necesitaba ruido, y movimiento, y gente, y el permanente estímulo de algo nuevo, porque lo nuevo distraía del vacío que estaba debajo. Y Cary Grant, que tenía su propio trabajo y sus propias exigencias, y que no podía ni quería pasar la vida siendo el ruido que Bárbara necesitaba para no pensar, acabó por rendirse. El divorcio fue en 1945. Años después, Grant seguía describiendo a Bárbara con afecto. Era, dijo en alguna entrevista de los años 60, alguien de una sensibilidad extraordinaria a quien el mundo había tratado muy mal desde muy pequeña. Lance Reventlow vivió la vida que habría podido vivir Bárbara si las circunstancias hubieran sido diferentes. Con su herencia construyó algo propio, el equipo de automovilismo y el coche Scarab, que era un proyecto genuino de ingenio y pasión y trabajo. Tenía amigos que lo querían por lo que era. Tenía una relación afectuosa con su madre, a quien visitaba con regularidad y a quien llamaba con frecuencia. Cuando murió en el accidente de aviación, en 1972, tenía 36 años y una vida que valía la pena. Cary Grant, que había sido su figura paterna y que nunca había dejado de interesarse por él después del divorcio de Bárbara, ayudó a organizar el funeral y asistió. Era el tipo de lealtad que Grant ejercía con las personas que habían formado parte de su vida, independientemente de los términos en que hubiera terminado la relación formal. La noticia de la muerte de Lance llegó a Bárbara en su hotel. Los que la vieron en las horas y días siguientes dijeron que algo en ella se apagó de manera definitiva. No fue un colapso dramático. Fue algo más silencioso y más final. La decisión tácita, nunca declarada pero perfectamente visible en los que la observaban, de que ya no había razón para hacer el esfuerzo de estar presente. Siguió viviendo 7 años más. Pero la vida que vivió esos 7 años no era exactamente vida. La historia de Bárbara Hutton tiene dimensiones que van más allá de lo individual. Es también la historia de una época y de una clase social que el siglo XX estaba construyendo y destruyendo simultáneamente. La aristocracia europea, que Bárbara financió con sus matrimonios, era el residuo de un orden social que las 2 guerras mundiales habían liquidado en términos políticos, pero que sobrevivía socialmente por la inercia de los títulos y de las costumbres. Los príncipes Mdivani, el conde Reventlow, el barón von Kram, el príncipe Trubetskoy, todos eran representantes de un mundo que ya no existía y que necesitaba dinero americano para seguir pretendiendo que existía. Bárbara era el cajero automático de ese mundo. Lo alimentó durante años con cheques y con palacios, y con el barniz de legitimidad que proporcionaba ser la esposa oficial de alguien con un título europeo. Y ese mundo la devoró. El conde Kurt von Haugwitz Hardenberg Reventlow
merece un párrafo específico porque su historia con Bárbara fue la más peligrosa y la más dañina de todas. No solo tomó su dinero, no solo la golpeó hasta mandarla al hospital en múltiples ocasiones. También intentó algo más sistemático: despojarla de su identidad legal. La ciudadanía americana que Bárbara renunció en 1937 a petición de Reventlow no era un detalle menor. Era la jurisdicción bajo la que vivía, el sistema legal que la protegía, la bandera que la identificaba en el mundo. Perderla en el umbral de la Segunda Guerra Mundial era quedar en un limbo jurídico que Reventlow, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, podría haber explotado para declararla incapaz y tomar el control de su fortuna con la complicidad de los tribunales daneses. Bárbara consiguió sobrevivir a ese intento, pero el costo fue alto. Años de dependencia de sedantes y tranquilizantes que habían comenzado como el único modo de tolerar las noches con Reventlow y que se convirtieron en una adicción permanente a su existencia. El palacio Sidi Hosni de Tánger, que Bárbara mantuvo durante casi 30 años, fue finalmente vendido en 1975, 4 años antes de su muerte, cuando los recursos ya no alcanzaban para sostenerlo. Era un edificio del siglo XVI en el corazón de la Medina, que Bárbara había transformado en una de las residencias privadas más espectaculares del norte de África. Salones forrados de azulejos policromos, jardines con fuentes de mármol, terrazas con vistas al estrecho de Gibraltar, una biblioteca con miles de volúmenes en 5 idiomas y aquella tapicería de joyas en el salón principal, que había costado $1 millón y que representaba la historia de las 1001 noches, bordada en hilos de oro y plata y piedras preciosas. Todo eso vendido. El palacio Sidi Hosni pasó por varias manos después de Bárbara, y hoy existe con la discreción que ese tipo de edificios adquiere cuando los propietarios prefieren el anonimato. Su colección de joyas, que los expertos que la conocieron describían como una de las más importantes que ningún particular había acumulado en el siglo XX, se fue dispersando pieza a pieza en las últimas décadas de su vida. La tiara de esmeraldas que había pertenecido a la familia Romanov, que Bárbara había comprado a través de Cartier y que representaba una de las joyas más históricamente significativas de su colección, terminó en manos de Van Cleef y Arpels, que disolvió las esmeraldas y las vendió por separado. Sus propietarios actuales son desconocidos. El collar de jade que su padre le había regalado para su primera boda, con un broche de rubíes, diamantes y platino añadido por Cartier, se vendió en subasta en Hong Kong en 2014 por $27,5 millones. Era una de las joyas de jade más valiosas que habían pasado nunca por una subasta pública. Una de las historias más reveladoras sobre los últimos años de Bárbara la cuenta el actor Cliff Robertson, cuya esposa Dina Merrill era prima de Bárbara. Robertson y su esposa la visitaban con regularidad en el Beverly Wilshire, el hotel de Los Ángeles donde Bárbara pasó sus últimos años sin apenas levantarse de la cama. Cada vez que llegaban, encontraban la misma escena: Bárbara en la cama, rodeada de vasos de Coca-Cola, con el televisor encendido y libros apilados que ya no leía. Las enfermeras entraban y salían, los médicos ajustaban las dosis. Nadie le preguntaba cómo estaba de verdad, porque nadie quería escuchar la respuesta. Robertson dijo que Bárbara tenía una dulzura perdida que era imposible no notar, una sensibilidad que el mundo había golpeado, pero no había conseguido eliminar. Era una de las observaciones más honestas que nadie había hecho sobre ella en años. La suma que quedaba en su cuenta al morir, esos $3,500 que todas las crónicas repiten como el número final de su historia, fue en realidad disputada. Algunas personas que la conocieron dijeron en entrevistas posteriores que esa cifra no era exacta, que había otros activos que no estaban en la cuenta bancaria principal. Pero la narrativa ya estaba fijada y el número ya había circulado demasiado para que ninguna matización lo modificara. Era el tipo de detalle que las historias necesitan para funcionar. El número exacto al final del camino, la evidencia aritmética del colapso. Lo que ese número no captura es lo que Bárbara sí conservó hasta el final. Conservó su inteligencia, que los que la visitaban en los últimos años describían como alerta, incluso cuando el cuerpo ya apenas funcionaba. Conservó su afecto por los que se tomaban la molestia de ir a verla,
y su generosidad impulsiva con ellos. Si alguien le decía que le gustaba algo que había en la habitación, Bárbara lo regalaba de inmediato, con la misma impulsividad que había regalado diamantes y palacios en su época de esplendor. Conservó el recuerdo de Lance con una fidelidad que sus visitantes encontraban dolorosa. Hablaba de él con la naturalidad de alguien que no ha aceptado completamente que ya no está. La imagen final de Bárbara Hutton, que merece preservarse, no es la de los titulares, no es la de los escándalos, ni la de los divorcios, ni la de los $3.500 al final. Es la de una niña de 4 años a quien nadie protegió cuando necesitaba protección, a quien nadie enseñó lo que necesitaba aprender, y que pasó 62 años más intentando construir con dinero lo que debería haberse construido con presencia y tiempo y amor incondicional cuando todavía era pequeña, y los cimientos se forman. La fortuna que gastó era enorme por cualquier medida que se aplique. Las historias que la rodean son fascinantes de la manera en que son fascinantes las historias sobre el exceso y la caída. Pero debajo de todo eso hay algo más ordinario y más universal. Una persona que no recibió lo que necesitaba cuando lo necesitaba, y que pasó toda su vida buscándolo en los lugares donde no podía encontrarse. No es una historia sobre el dinero, es una historia sobre la infancia y sobre lo que se pierde cuando nadie está ahí. Cuando murió, solo Cary Grant, de entre todos los que habían estado cerca de ella, llamó para hacer la pregunta correcta. ¿Quién está cuidando de que sea enterrada dignamente? El hombre, que no tomó nada de lo que ella tuvo, fue el único que se preocupó por lo que necesitaba al final. Hay algo en eso que vale más que todas las anécdotas sobre los diamantes y los Tusnot, palacios y los príncipes europeos. Algo que dice todo lo que necesita decirse sobre quién fue realmente Bárbara Hutton y sobre lo que su vida en realidad significó. Frank Woolworth construyó el edificio más alto del mundo en 1913 con el dinero de los centavos de la clase trabajadora americana. 57 plantas de granito y terracota, con gárgolas neogóticas y mosaicos de mármol en el vestíbulo, financiado íntegramente en efectivo sin hipoteca, porque Woolworth no creía en las deudas. Se llamó la Catedral del Comercio. El presidente Woodrow Wilson lo inauguró personalmente, pulsando un botón en la Casa Blanca, que encendió 80.000 bombillas al mismo tiempo. Era el 24 de abril de 1913, 4 años antes de la muerte de Edna, 6 antes de la propia muerte de Woolworth, 9 antes del nacimiento de la niña, que recibiría toda esa fortuna y que no sabría qué hacer con ella, porque nadie le había enseñado qué hacer con nada. Hay un paralelismo que los biógrafos de Bárbara raramente señalan, pero que resulta significativo. Frank Woolworth también tuvo una infancia difícil. También fue pobre. También conoció el rechazo y el fracaso antes del éxito. Pero Woolworth convirtió esa experiencia en una energía constructiva que lo llevó a construir algo permanente. Bárbara convirtió su dolor de infancia en una energía destructiva que la llevó a destruir todo lo que le habían dado. No es un juicio moral, es simplemente la observación de que el dinero hereda sin el carácter que lo produjo, y que el carácter no puede heredarse con un cheque. La pregunta que la historia de Bárbara Hutton plantea sin responderla del todo es si cualquiera habría podido hacer algo diferente con lo que le tocó. Su padre podría haber estado presente, su madre podría haber buscado ayuda, sus abuelos podrían haber establecido un fideicomiso con condiciones que la protegieran de su propia impulsividad. Los hombres con quienes se casó podrían haber sido personas decentes. El sistema que la rodeaba, que sabía perfectamente que una mujer joven con $50 millones sin protección legal era una presa fácil, podría haber funcionado de otro modo. Cualquiera de esas variables, cambiada, habría producido una historia diferente. Ninguna cambió. Y Bárbara Hutton fue el resultado de todas ellas juntas, exactamente como ocurre con todas las personas. No somos solo lo que elegimos, sino también lo que nos pasa antes de que podamos elegir. El título que la prensa le dio, la pobre niña rica, era cruel en el modo en que los apodos que el público pone a los famosos suelen ser crueles.
Tenía suficiente verdad para resultar efectivo y suficiente simplificación para resultar injusto. Era pobre en lo que importa y rica en lo que no. Era una niña que nunca pudo crecer del todo porque nadie estuvo ahí para ayudarla a crecer. Era, en el sentido más hondo de la expresión, una persona que no tuvo nunca lo suficiente de lo único que de verdad se necesita, y que usó todo lo que sí tenía en el intento de conseguirlo. Lo que Barbara Hutton dejó al mundo, más allá de los titulares y los escándalos, tiene algunas dimensiones concretas que vale la pena reconocer. Dejó el palacete Sidi Hosni de Tánger, que sobrevive como uno de los edificios más hermosos de la Medina, y que hoy alberga un hotel boutique donde los huéspedes duermen en los salones que Bárbara decoró con los mejores artesanos del norte de África. Dejó la colección de porcelana china que había acumulado durante décadas, y que los expertos consideraban una de las más importantes en manos privadas. Dejó joyas que hoy están en museos y en colecciones privadas de todo el mundo. Y dejó, indirectamente, la tradición del Palacio de Cuernavaca de estilo japonés, que construyó en México y que después de su muerte pasó a ser una de las referencias arquitectónicas más singulares del estado de Morelos. Dejó también, más importante que cualquier objeto, la historia de Lance. Lance Reventlow, que fundó el equipo de automovilismo con su herencia y que construyó el coche Scarab, que compitió con los mejores coches europeos en la era dorada del automovilismo americano, es un nombre que los aficionados a la historia del motor conocen con respeto. Era el hijo de alguien a quien el mundo no trataba con respeto, y construyó algo propio que merecía respeto por sus propios méritos. Murió demasiado pronto, a los 36 años, en un accidente que no tenía ninguna razón de haber ocurrido, pero en los años que vivió, demostró que la herencia de Bárbara no tenía que haber producido necesariamente la historia que produjo. Con las condiciones correctas, con la presencia correcta en los momentos correctos, la riqueza podía usarse para crear algo real. Barbara Hutton murió el 11 de mayo de 1979. Hacía 39 años que su padre había muerto. Hacía 7 que su hijo había muerto. Hacía más de 60 que había encontrado a su madre muerta en aquella habitación del Plaza. La niña más rica de América acababa con menos dinero que la mayoría de los americanos que habían trabajado toda su vida en las tiendas que su abuelo había construido. Era el final que los tabloides habían predicho y disfrutado por anticipado durante décadas. Era también el final que cualquier persona con suficiente información sobre su historia y suficiente honestidad para mirarla de frente podría haber visto venir desde mucho antes. No porque Bárbara estuviera condenada, sino porque nadie intervino a tiempo para evitar lo que era evitable. 10 personas asistieron a su funeral. Cary Grant fue una de ellas. La historia de Barbara Hutton también plantea una pregunta sobre la responsabilidad colectiva, que el mundo que la rodeó nunca respondió bien. Sus asesores financieros tomaban comisiones sobre su patrimonio mientras lo veían menguar sin intervenir. Sus amigos aceptaban sus regalos sin preguntarse si esa generosidad era sana. Los periodistas la perseguían con el mismo apetito con que perseguían los desastres, sin considerar que detrás de los titulares había una persona que sufría. El sistema legal, que debería haberla protegido de maridos que la golpeaban, tardó años en actuar. Las instituciones que habrían podido ayudarla a gestionar su fortuna de manera que se sostuviera no existían de la manera en que existen hoy. Era una mujer del siglo XX que cayó por las grietas de todos los sistemas que habrían podido sostenerla. Y eso dice algo, no solo sobre ella, sino sobre el mundo en que vivió, un mundo que sabía perfectamente quién era Barbara Hutton y que eligió mirarla con fascinación en lugar de ayudarla con seriedad. La pobre niña rica era un espectáculo rentable, y los espectáculos se observan, no se interrumpen. El legado de Barbara Hutton en la cultura popular es más duradero de lo que los escándalos sugerirían. La película, biográfica de 1987, protagonizada por Farrah Fawcett, sigue siendo la referencia más conocida de su historia para el público general. El término Poor Little Rich Girl, que la prensa acuñó para describirla, se convirtió en un término genérico del inglés que se aplica a cualquier persona con riqueza material y pobreza emocional.
Su historia aparece en artículos de planificación financiera como el ejemplo canónico de lo que ocurre cuando una herencia no tiene los mecanismos de protección adecuados. Y su vida, con todos sus excesos y todos sus fracasos y toda su humanidad desordenada, sigue siendo la historia más honesta que existe sobre la diferencia entre lo que el dinero puede comprar y lo que no puede. Si esta historia te ha conmovido, si en algún momento has pensado en lo que significa tener todo lo que el mundo considera importante y no tener lo único que de verdad importa, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre las grandes herederas del siglo XX, sobre las mujeres que vivieron en el cruce entre el dinero extremo y la soledad extrema, en este canal tienes más historias como esta, las que van más allá del escándalo y llegan hasta lo humano. Suscríbete.